Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo andan? Muy buenos días en este viernes 12 de abril. ¿Me escuchan bien? Quiero saber si me escuchan, Javi. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Cris, muy buen día. Buen día a todos. Te escucho muy bien, excelente. Perfecto. Bienvenidas, Chesley, David, Laura, Nini, Jaime, bienvenidos, supremamente bienvenidos a este conversatorio de finanzas abiertas, ¿sí, Javi? ¿Estoy en lo correcto? De protección de datos personales con enfoque a finanzas abiertas. No te escuchamos. No se te escucha. El tratamiento de los datos personales en el marco de las finanzas En el abiertas. marco de las finanzas abiertas. Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos bueno, antes que empieces, quiero presentarte al público, a nuestra audiencia. Bienvenidos a todos. Estamos con Javier Sandoval. Él tiene experiencia en gerencia de proyectos, análisis de riesgos, planeación estratégica, sistemas integrados de gestión MIPG, diseño y modelado de procesos y procedimientos con una experiencia en el sector real, solidario y docencia por más de 20 años. Él es experto certificado por el Institute of Audit and E-Governance de España en asocio con Asobancaria de Colombia y certificado por Icontec como auditor de sistemas integrados de gestión. Es una persona con una experiencia supremamente amplia en el tema de protección de datos personales y muchos temas respecto de nuestras finanzas, ¿cierto? Y protección de datos personales. Bienvenido, Javi. Gracias, Cristian, muy amable. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Gracias por esa presentación. Efectivamente, pues en el tema del régimen colombiano de protección de datos personales, gracias a Dios he tenido la oportunidad de vincularme desde el inicio que salió la ley 1266 en el 2008. Eso fue aproximadamente en diciembre que salió en la Gaceta del 2008. Entonces en el 2019, cuando estaba elaborando en la entidad financiera, me dijeron que me encargara de ese tema. Entonces desde esa fecha, desde el 2009, he venido trabajando y estudiando la evolución, el crecimiento, los cambios que incluyen el régimen colombiano de protección de datos personales. El día de hoy, pues precisamente, el propósito es de esta charla o de este conversatorio es hablar del tema no de las finanzas abiertas. Hay que dejar Ujú. muy claro eso, no es de las finanzas abiertas como tal en Colombia, sino el lado oculto del tratamiento de los datos personales en el marco de la ejecución de las finanzas abiertas. Ok. Porque, bueno, ya si los asistentes saben y se han dado cuenta, ahorita este año salió una circular externa en la superfinanciera donde da unas indicaciones eh, a las entidades vigiladas por la superfinanciera que se vayan a incluir en el marco de la práctica de finanzas abiertas, pues para mantener la seguridad, la confidencialidad y garantizar la seguridad de los datos personales de los consumidores financieros con base en el 2022 en el decreto 255 que habló del tema de tratamiento de datos personales. Entonces, ese movimiento o ese flujo de información personal genera movimientos o aspectos ocultos que, sin temor a equivocarme, las personas que están conectándose y que están conectadas, de alguna forma en sus organizaciones o a nivel personal o a nivel profesional, pues están relacionadas con el tema de la protección de los datos en sus organizaciones. Ujú. Entonces, el propósito es ese, no tanto finanzas abiertas, sino lo que hay detrás de las finanzas abiertas que hay que tener en cuenta en nuestras organizaciones en caso de que practiquemos finanzas abiertas, ¿vale? Esto también aplica para organizaciones solidarias, claramente. Aplica en el sentido si están vigiladas por la superfinanciera. Ok. ¿Sí? Porque las finanzas abiertas, o sea, esto es, hoy vamos a hablar de las finanzas, o sea, del tratamiento en finanzas abiertas, pero las finanzas abiertas solo aplica para las entidades vigiladas por la superfinanciera. Ok, ok, ok.
Igualmente, Javi, le digo a nuestro auditorio que en cualquier momento puede interrumpir, ¿verdad? Y puede abrir sus micrófonos y hacer las preguntas pertinentes que deseen, ¿vale? Perfecto. Bueno, quiero confirmar si ven ahí la presentación. Sí, señor. Ok. Muy bien. Entonces, iniciando así a nivel general para tener un contexto. ¿Qué son las finanzas abiertas en Colombia? Entonces, de acuerdo a la normativa, es la práctica en la cual las entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia, por eso lo mencionaba ahorita, abren sus sistemas para que la información de los consumidores financieros pueda ser compartida de forma estandarizada con otras entidades vigiladas o con terceros, o con la autorización de ese consumidor financiero y con el objetivo de que dichas entidades provean servicios a dichos clientes. Dicho en otras palabras, esta práctica permite que entidades vigiladas por la superfinanciera y otros, como dice ahí en lo subrayado, terceros, puedan adquirir información de los consumidores financieros que tiene otra entidad vigilada por la superfinanciera. ¿Para qué? Para que ese receptor sea vigilado por la superfinanciera o no, que sea vigilado por otra super, puedan comercializar sus productos o sus servicios a ese cliente o consumidor financiero de la primera entidad vigilada. Entonces, y de hecho, ya en la ley, si no estoy mal, la 2555, pues menciona de la comercialización de los datos personales. Entonces, esa es, a grandes rasgos, lo que es las finanzas abiertas en Colombia. Es una práctica que permite el flujo de la información personal entre entidades vigiladas por la superfinanciera, que no solamente son entidades financieras o bancos, sino también hay otro tipo de organizaciones vigiladas por la superfinanciera y suministran información a terceros. Y esos terceros pueden estar vigilados también por la superfinanciera o no. Son otro tipo de entidades. ¿Vale? Entonces, esas son las finanzas abiertas. Pero como ustedes ven, en lo resaltado, ahí se comparte información. Eso quiere decir que hay un suministro de información personal. Eso quiere decir que hay un flujo de datos personales. Eh, Obviamente, quien recibe la información personal la va a usar, que hace parte, esa operación de uso hace parte que los que estamos presentes y conocemos pues el tema del régimen colombiano de protección de datos personales, es una operación de tratamiento de datos. El flujo o el suministro de información también es una operación de tratamiento, que es la circulación. Y quien recibe la información, me imagino que la almacenará en algún repositorio propio o de un tercero. Entonces, el almacenamiento es otra operación de tratamiento de información personal. Entonces, ya comienza a estar el ciclo de vida del dato personal en esa nueva operación, en esa nueva práctica. Obviamente se requiere la autorización, lo tengo resaltado porque vamos a hablar un poquitico de ese tema. Y eso es lo que es finanzas abiertas. Pero, perdón, hoy vamos a hablar del lado oculto del tratamiento de los datos personales del consumidor financiero en ese flujo de información o en esa práctica de finanzas abiertas. Quise hacer como una grafiquita de un iceberg donde se ve cosas por encima del nivel del agua, que es lo que en síntesis es el flujo de información en finanzas abiertas. Pero debajo de ello, detrás de esas operaciones, hay unas situaciones, unos escenarios que no son muy visibles y que pues es importante que lo tengamos en cuenta en nuestras organizaciones si nos vamos a meter en finanzas abiertas para no exponer a nuestra organización a riesgos legales por no haber observado esos escenarios ocultos, entre comillas. Entonces, por eso es esta conversación, no por el tiempo, pues no podemos entrar en profundidad, pero podemos generar escenarios más adelante para hablar de cada tema en particular.
Bien, ¿cuáles son las apreciaciones? Bueno, estos son apreciaciones y como esta actividad es como un conversatorio, es una charla, preguntas, en cualquier momento, como decía Cristian, en cualquier momento pueden ustedes dar su apreciación o consultar o preguntar. Estas son apreciaciones que al leer yo la circular 00, externa 004 del 2024 de la superfinanciera, con el tema de las finanzas abiertas, pues empezó a despertarme como inquietudes o situaciones que hay que buscar o hay que tener en cuenta, como les decía. La primera, meterse, perdón la expresión, al tema de las finanzas abiertas es una decisión de la empresa que es voluntaria, no es obligatorio. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que es, quien quiera participar en ese modelo, pues es voluntario. Tiene que ser una entidad vigilada por la superfinanciera. Por el momento es así y es voluntario. Adicionalmente, y hay que tener muy en cuenta, que quien recibe la información del consumidor financiero en la superfinanciera y en estos decretos llaman al titular de los datos personales consumidor financiero. Entonces, es lo mismo. Quien recibe los datos personales del consumidor financiero es un tercero receptor. Lo llaman así, tercero receptor. Y como les decía, hay que tener muy en cuenta que ese tercero receptor puede ser una organización que también esté vigilada superfinanciera o no. Es decir, puede tener cualquier otro tipo de actividad económica. ¿De acuerdo? Entonces, si nuestra organización no es una actividad, no es una entidad vigilada por la superfinanciera, pero quiere adquirir información personal de los consumidores financieros de una entidad que está vigilada y hacen los convenios y los contratos, pues yo empiezo a meterme en finanzas abiertas de manera indirecta, porque estoy recibiendo información de terceros, de terceras personas en el marco de un convenio o sí, de un convenio, una negociación en el marco del modelo de finanzas abiertas. Si yo recibo la información, si mi organización recibe esa información. Segundo, el tratamiento de los datos personales in-house y tratamiento de datos personales en el marco de las finanzas abiertas. ¿Por qué lo puse así? Considero que la organización que se meta, vuelvo a usar la palabra, en el modelo, en la práctica de las finanzas abiertas, esa decisión genera un nuevo tratamiento de datos personales, que no es el que tienen actualmente. Por eso yo lo llamo el tratamiento in-house, que es el que en ese momento, sin habernos ido a la práctica de finanzas abiertas, es el que tenemos en nuestras organizaciones y por el que hemos estado trabajando, el que hemos hecho, establecido el principio de responsabilidad demostrada, etcétera, etcétera. Pero si nos metemos en ese modelo de finanzas abiertas, nos metemos a un nuevo tratamiento que es diferente, o sea, que tiene unas circunstancias diferentes. Entonces, esto significa que tanto la entidad vigilada como el tercero receptor de los datos del consumidor financiero tendrán la obligación de cumplir con un nuevo principio de responsabilidad demostrada. Porque ya tenemos uno, si lo tenemos, ya estamos avanzados o cumpliendo la responsabilidad demostrada con el tratamiento de datos in-house. Pero ahora llega un nuevo tratamiento, que es el de finanzas abiertas. A ese también se le aplica la responsabilidad demostrada. De hecho, esta circular externa, perdón, el decreto que modificó el que establece el tratamiento de datos personales, Creo que es el 1297, si no es, no, mentiras. no, 2555. permítanme les confirmo. Y de una vez salimos de dudas. Sí, y por el chat voy a ir enviando Ok, información para que las personas también puedan ir leyendo. es el 1297 El 1297, ok. del 2022. Ujú. Ahora sí ya yo lo estaba confundiendo con otro. El 1297 del 2022 menciona que las entidades que estén en el marco de las finanzas abiertas tienen que
cumplir con el principio de responsabilidad demostrada. ¿Quién es? Quien entrega la información y obviamente quien la recibe. Eso es el segundo punto. La tercera precisión que yo encontré es que hay transferencia de datos personales, más no transmisión. Ustedes saben que en la reglamentación colombiana pues están las dos palabras. A nivel internacional pues solamente se habla de transferencia, con F. En Colombia también se habla de la transmisión con M. En este caso, cuando la entidad vigilada le entrega información a un tercero y ese tercero puede tomar decisiones sobre esa información personal, lo convierte en un responsable del tratamiento, no en un encargado. Entonces, por eso, al convertirse en un responsable de tratamiento, ese receptor, el flujo de la información es transferencia. Entonces, para que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? La apreciación número 4. Va a haber transferencia nacional de datos personales. Y lo interesante es que en Colombia no existe una normativa que mencione la transferencia nacional. Todo lo que habla de las transferencias es a nivel internacional. No hay nada a nivel nacional, nada. Yo coloqué aquí una aclaración en el número 4 porque lo estuve buscando. En la circular externa número 002 del 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio incluyó el tema de transferencias nacionales o locales, como decía esa circular. Pero en la circular externa 003, en la siguiente, en el 2018, lo sacó. Y esa del 2018 es la que actualmente está vigente. Entonces, no hay nada. Y de resto, no hay más nada a nivel de Colombia que mencione algo relacionado con las transferencias nacionales de datos personales. Nada. Y las guías que ha sacado la superintendencia en el tema de las transferencias es todo a nivel internacional. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando yo lo estaba analizando, yo dije, bueno, o sea, no hay nada en Colombia de eso, hay que empezar a construirlo desde nuestras organizaciones, si nos vamos a meter en el tema de finanzas abiertas. Entonces, número 5, ¿qué hacer ante la ausencia de normatividad en transferencias nacionales? Yo en lo personal, yo recomendaría o recomiendo, como no hay nada, pues debemos empezar a trabajar el tema de la responsabilidad proactiva. ¿Qué es la responsabilidad proactiva en el régimen de protección de datos, en los regímenes de protección de datos personales? En términos sencillos, es la iniciativa que tienen los sujetos obligados para adoptar e implementar políticas y procedimientos que garanticen los derechos y las libertades de los titulares, en este caso de los consumidores financieros, aun cuando en algunas operaciones de tratamiento no estén explícitos en la norma. En otras palabras, la responsabilidad proactiva, que no es un término que no está en la normativa colombiana, sí está en alguna doctrina y en algunos documentos de la Super, pero a nivel internacional sí se usa, hombre, si no está en la norma, pero usted sabe que haciendo eso puede proteger los derechos de los titulares o la libertad que tienen de generar las autorizaciones, hágalo. ¿Sí? Entonces, esa es la responsabilidad proactiva. ¿Yo qué recomiendo? Y ¿qué le recomendaría yo a las organizaciones con las que trabajo o trabajaré y que vayan a meterse a finanzas abiertas? Hagámosle, busquemos la forma de comenzar a mirar cómo establecer condiciones y garantías para los titulares en el marco de una transferencia nacional de datos personales. Pero también hay que mirar o sea, la otra apreciación que vi es, bueno, ¿y si el tercero receptor está fuera de Colombia? O si el tercero receptor está en Colombia, pero tiene un encargado fuera de Colombia. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Entonces, como quien recibe los datos
personales del consumidor financiero puede ser vigilado por la super o un tercero, como dice la norma. Ese tercero puede estar por fuera. Si está vigilado por la superfinanciera, debe estar en Colombia. Pero puede decir que no, o sea, dice o no, así dice. El o no puede ser que esté afuera, ¿sí? O que sea una sucursal de una matriz que está, de una empresa matriz que está fuera de Colombia. O que ese tercero está en Colombia, pero, ejemplo, para almacenar los datos que recibió del consumidor financiero, pues tiene arrendado un hosting que está fuera de Colombia. O para poder comercializar el producto por el cual adquirió, pues contrata a un tercero que es un encargado para que haga, por decir algo, la campaña comercial. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces, en esta situación, sí, a mi criterio, es igual a lo que está actualmente. Si la información sale a un tercero receptor que está fuera de Colombia, es una transferencia con F internacional. Si ese tercero receptor está en Colombia, pero tiene un encargado que está fuera de Colombia, pues es una transmisión internacional con M por parte del tercero receptor. Entonces, ¿qué tiene que hacer la entidad vigilada si somos nosotros esa entidad que estamos entregando la información de nuestros clientes? Pues garantizar que el tercero receptor proteja y aplique las normas exigibles en Colombia para garantizar los derechos y libertades del titular. Eso es en ese sentido. 7. Bueno, hay una forma también importante y un esquema que nos permite trabajar el flujo internacional de datos personales, que son las normas corporativas vinculantes. Las normas corporativas vinculantes son una serie de políticas que se deben implementar cuando las empresas que se suministran información hacen parte de un grupo empresarial, de conformidad con la ley colombiana, o sea, lo que establece la ley colombiana, que es un grupo empresarial. Pero las empresas miembros de ese grupo empresarial pueden estar en diferentes países. Entonces hay una transferencia internacional, pero como son del mismo grupo empresarial, se aplican las normas corporativas vinculantes, que no son tan rígidas como las exigencias de las transferencias internacionales cuando no son de un grupo, del mismo grupo empresarial. Entonces ustedes con sus organizaciones, yo recomiendo mirar si hacen parte de un grupo empresarial, primero, y yo esto lo voy a repetir, primero, si se metieron al tema de finanzas abiertas. Si no se meten al tema de finanzas abiertas, siguen tal cual. Si se meten al tema de finanzas abiertas, también mira, ¿el flujo de la información va a ir fuera de Colombia? Sí. ¿A quién? A esas tales empresas. Esas empresas son parte del grupo empresarial en el que nosotros hacemos parte. No, nosotros no estamos en un grupo empresarial. Bueno, entonces vamos a mirar el tema tradicional del flujo internacional de datos personales. Si está en Colombia o si no está en Colombia, ese tercero. Pero si hacemos parte de un grupo empresarial, pues apliquemos, y de hecho es obligatorio, las normas corporativas vinculantes, que en últimas es menos ácido que la forma tradicional. El número 8, la apreciación número 8 que yo vi o que pude ver es que al consumidor financiero le podrían cobrar por la comercialización de sus datos. Imagínense eso. ¿Por qué? Mire, en el acápite 4 del literal C, del numeral 4.1 de la circular externa 004 del 2024 dice, en el evento en que se vayan a comercializar los datos personales de los consumidores financieros, la solicitud de autorización debe advertir, además de forma expresa, dicha situación. Adicionalmente, debe informarse al consumidor financiero si se le remunerará por esta actividad, así como si trae consigo algún costo. ¿Cómo lo interpreté yo? Y espero estar equivocado. Primero, pues se le puede, o sea, si se le remunerará, dirá que no es obligatorio pagarle. Puede ser que sí. Pero cuando dice
así como si trae consigo algún costo, y vuelvo y repito, así lo interpreté yo y espero estar equivocado, que en otras palabras es la entidad vigilada le podría decir al consumidor financiero: por permitir que comercialicemos sus datos personales le vamos a pagar 1.000 pesos, le remuneraremos. Sin embargo, esta comercialización nos cuesta 2.000, por lo que al haber autorizado dicha comercialización, ahora usted nos debe 1.000 pesos. Así lo estoy interpretando yo. Espero equivocarme, espero que no sea así, porque si es así, apague y vámonos. O sea, no tiene ningún sentido. Pero esa frasecita que está en rojo, así como si trae consigo algún costo, espero que simplemente sea informar que esa operación tiene un costo, no que no lo vaya a cobrar. Por eso las organizaciones en las que estamos acá debemos indagar en eso, sobre ese tema. No tanto como nosotros como titulares de los datos o en este momento como consumidores financieros, porque me imagino que somos todos, estamos en el sector, tenemos un producto financiero o varios, sino como miembros de la organización que va a ser parte de Finanzas Abiertas. Empezar a analizar ese tema con lupa. ¿Qué significa y la implicación que tiene esa frasecita? Así como si trae consigo algún costo. Porque nos dice que es obligatorio informarlo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, yo pues todavía no me atrevo a una apreciación real, o sea, profunda, pero es lo que he interpretado y como les digo, espero estar equivocado, o sea, espero estar yéndome muy allá, que simplemente sea informar que esa comercialización tiene un costo para la entidad vigilada, más no que se le vaya a cobrar al consumidor financiero. El número 9, la autorización para la comercialización de los datos personales, para mi criterio, debería tratarse como si se autorizara el tratamiento de datos sensibles, no que se conviertan en datos sensibles. ¿A qué voy yo? Si ustedes saben y recuerdan, actualmente, en el tema de la autorización para el tratamiento de los datos sensibles, dentro de la normativa exige que el responsable del tratamiento o el encargado le permita al titular de la información autorizar o no el tratamiento de sus datos sensibles, que es una obligatoriedad. O sea, para nosotros como sujetos obligados, preguntarle si se autoriza o no. En este caso, para la comercialización de los datos, así no sean datos sensibles, yo recomendaría, yo considero que debe tratarse el mismo sentido en el que diga sí o no. ¿Por qué? Algunos de ustedes, o ustedes no me dejarán mentir, que en nuestras organizaciones la autorización y las finalidades, porque la comercialización sería una finalidad nueva, o sea, autorizo el uso de mis datos personales, el tratamiento de mis datos personales para la siguiente finalidad: comercialización con terceros dentro o fuera del país. Bueno, esas finalidades que se deben y que obligatoriamente deben estar en este momento en el texto de las autorizaciones, simplemente están en un solo paquete. La persona al final o el titular al final, pues dice autorizo o no autorizo, pero todo el paquete. No me parece, o sea, a mí me parecería que si el tema que es tan sensible y y espero, como digo, espero equivocarme, más si se le cobraría al consumidor financiero, pero espero que no, pero si él va a autorizar la comercialización, que no, esa finalidad no venga dentro del paquete de las finalidades, es decir, que sí o sí tiene que autorizar, no, sino que haya un apartado donde él puede decir sí o no para la comercialización. Porque a mí me parecería que si en este caso que es tan delicado el tema de la comercialización de sus datos, si se lo obliga, o sea, sí o sí, porque es que si dice que no, lo saca de la página o yo no le puedo prestar los servicios, para mi criterio estaríamos violando el principio de libertad. Entonces, como les digo, es una apreciación, es un tema importante para empezar a tratar
a la luz de la jurisprudencia, de la legislación y del apetito de riesgo. Pero mi recomendación, y cuando yo leí, yo dije, este tema que es muy sui generis, muy particular, debería ser como los datos sensibles, que la persona pueda decir sí o no. Y si dice no, no le nieguen seguir en la entidad vigilada. ¿Sí? Igual que en los datos sensibles. No, yo no autorizo la comercialización, entonces no puede abrir el CDT, entonces no puede abrir el producto con nosotros. O sea, que eso no sea un excluyente. La comercialización, no las otras finalidades actuales del tratamiento in-house, sino este particular, el tratamiento generado por las finanzas abiertas. 10. La autorización del tratamiento de datos personales sería bajo la ley 1581 o bajo la ley 1266 del 2008. Eso es una pregunta interesante y muy sensible. ¿Por qué? Porque los dos regímenes, aunque el uno es sectorial, la 1266 y el otro es el general, la 1581, pues hablan de la autorización o el consentimiento, pero tienen criterios diferentes y obviamente tienen alcances diferentes. En mi concepto, como la 266 aplica única y exclusivamente para temas relacionados con análisis de riesgo de créditos, y obviamente es muy sectorial y la autorización es para enviar la información a operadores o para que se le hagan la consulta a los operadores de la información, que pues, para el caso de Colombia pues son las centrales de información financiera, es muy pequeñita. No vamos a solicitarle al tercero, al consumidor financiero, que nos permita consultar las centrales, porque eso ya lo hicimos en el tratamiento in-house. Esto es si nos permite comercializar sus datos. Nada tiene que ver con riesgo de crédito para la consulta de centrales de información de riesgo. Es un procedimiento o es una operación parte. Por eso es mi concepto. La autorización debe aplicarse bajo los criterios y disposiciones de la 1581 del 2012. Con todo lo que dice la norma, no, si no estoy mal, es como en el artículo 9 de la 1581, relacionado con la autorización. En el 11, en la apreciación 11, este nuevo tratamiento, el tratamiento de los datos personales en las finanzas abiertas, modifica el inventario de bases de datos, nuestro inventario de bases de datos con información personal y por ende el registro en el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia. ¿Por qué? Todos sabemos que por cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada, debemos tener un inventario de bases de datos con información personal. ¿Sí? También sabemos que por obligación, bajo ciertas, o sea, pasando los 100.000 VTs, las organizaciones deben registrar esas bases de datos en el RNBD. Pero obviamente se va a crear una nueva base de datos. Por ejemplo, clientes de finanzas abiertas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo meto en clientes? O sea, ¿por qué no sigue siendo los mismos clientes? Porque no todos sus clientes van a autorizar que comercialicen sus datos. ¿Sí? O sea, no todos van a permitir eso. Entonces se abren unas clasificaciones, los que sí y los que no. Y los que sí es una nueva base de datos. Por eso se cambia o se modificaría su inventario de bases de datos. Y obviamente, al crearse una nueva base de datos, que este es un cambio susceptible o cambio importante, pues debe subirse esa base a la RNBD. En la número 12, pues hay que tener en cuenta la responsabilidad demostrada en las finanzas abiertas. Si su organización decide aplicar el modelo de finanzas abiertas, debe también generar la responsabilidad demostrada a ese nuevo tratamiento. Porque aquí dice el artículo 235, 811 del decreto 1297 del 2022, que era que estábamos ahorita hablando, que yo pues estaba confundiendo con otra.
En desarrollo a lo establecido en el capítulo 25 del decreto 1074 del 2015 y el artículo 19A de la ley 1266 del 2008, las entidades a las que se refiere este artículo deberán adoptar medidas de responsabilidad demostrada para garantizar el debido tratamiento de los datos personales que recolecten, usen, almacenen o traten. Dichas medidas deben ser apropiadas, efectivas, útiles, eficientes, demostrables y garantizar la seguridad, la confidencialidad, la veracidad, la calidad, el uso y la circulación restringida de esa información. Entonces, igual, la capítulo 25 del decreto 1074 es la reglamentación de la ley 1581. Bueno, el capítulo 26 de ese 1074 habla del Registro Nacional de Base de Datos, pero el 25, pues, de la reglamentación de toda la operación del tratamiento. Y el artículo 19A de la 266, pues, habla de la responsabilidad demostrada en el campo de la información financiera, crediticia, de servicios y proveniente de terceros países. Entonces, aquí también, o sea, si nos metemos en el tema de tratar datos personales por el modelo de finanzas abiertas, hay que generar y adoptar las medidas de la responsabilidad demostrada. O sea, aplicar políticas internas, procedimientos internos, medidas apropiadas, efectivas y documentarlas e implementarlas. Porque como ustedes saben que responsabilidad demostrada es demuestre que usted está haciendo lo que se debe hacer. Entonces, ya dijeron, los que se metan en finanzas abiertas deben hacer esto, pues háganlo y documentenlo para poder demostrarlo. Entonces se genera como un principio de responsabilidad demostrada anexo o un hijito de la responsabilidad demostrada actual. El número 13, la validación de requisitos para las finanzas abiertas no reemplaza las exigencias establecidas en el régimen general de protección de datos personales. Esto es importante también. Dentro de la circular externa 004 del 2024 de la superfinanciera, pues dice que la entidad vigilada debe validar que el tercero receptor pues cumpla con una serie de requisitos y condiciones. Pero esa validación deben tener en cuenta tanto la entidad vigilada que está haciendo la validación como ese tercero receptor, de que si está ok, no significa que esté ok con el demás tratamiento. O sea, puede ser estar ok con el tratamiento de finanzas abiertas, pero no estar ok con el tratamiento de datos in-house. Entonces, una cosa no reemplaza a la otra. Lo que yo considero es que las organizaciones que nos metamos en el cuento de finanzas abiertas debemos, primero, chequear si la responsabilidad demostrada y la aplicación de los principios y los deberes del tratamiento in-house está ok. Y empezar a mirar también cómo poner ok la aplicación de los deberes, de los principios y de la responsabilidad demostrada para el nuevo tratamiento bajo el marco de las finanzas abiertas. ¿Por qué? Yo sé que las organizaciones que se meten en el cuento de finanzas abiertas, pues no sé por qué lo sé, pero lo sé o lo intuyo, van a estar bajo la lupa, no solamente de la superfinanciera, sino de la Superintendencia de Industria y Comercio. No sé por qué tengo esa sensación. Me imagino porque hay un tráfico de información y hay una comercialización de la información personal, hay unos riesgos adicionales, etcétera, etcétera. Pero a mi parecer van a estar más bajo la lupa de la Superintendencia de Industria Financiera que las que no estén. Entonces hay que estar, mejor dicho, full cumpliendo, que no se nos haya pasado nada, que sea pequeñito, por ejemplo, el aviso de privacidad en el icono del WhatsApp de la página web, de nuestra página web, o que tenga que hacer más de 2 veces clic en nuestra página web para encontrar la política de tratamiento de datos personales. Cositas muy pequeñitas, pero que generan riesgo.
Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo uno, o sea, el que estén ok en la validación que debe hacer la entidad vigilada a ese tercero receptor y que pasa, está ok, no significa que esté ok en lo demás. No significa que lo deba validar eso, no, no lo va a validar porque la ley no lo contempla, pero sí puede estar teniendo brechas allá en el cumplimiento del tratamiento in-house, que si sucede algo en el tratamiento de finanzas personales, va a haber un daño colateral porque la superintendencia va a entrar a revisar todo, no solamente las finanzas abiertas, todo. Interrogantes que se me generaron. Resulta que hay una inaplicabilidad de una directriz que aparece ahí. El literal A del numeral 4.1 de la circular externa 022 del 2024, de esta circular externa 004 del 2024 que sacó la superfinanciera, dice que la entidad vigilada debe verificar de forma previa a la circulación de la información que el tercero receptor de datos cuente con la autorización previa expresa e informada del consumidor financiero para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, me genera una inquietud. Verificar de forma previa, es decir, antes de que yo le envíe la información de mis clientes a ese tercero, yo debo verificar que ese tercero cuente con la autorización de estos clientes, o sea, de estas personas. ¿Y cómo va a tener la autorización si todavía no sabe, o sea, de qué persona le voy a mandar datos? O sea, ¿cómo le voy a verificar que él cuente con la autorización de unas personas que él no sabe quiénes son? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, yo le hice la consulta a la superfinanciera y me respondió igual. O sea, no me aclaró nada. ¿Sí? Un texto, lo que dice la circular, de por qué se creó la circular, y al final dice que la entidad vigilada debe verificar que el tercero cuente con la autorización previa, pero no hay lógica. Si ustedes lo miran, pues, ¿cómo le van a exigir ustedes que ese tercero receptor tenga la autorización de las personas que usted hasta ahora le va a mandar datos? Él no sabe quiénes son, ni cuántos son, ni nada. ¿Sí? Claro, obviamente, usted como sujeto obligado, perdón, y como entidad vigilada, sí debe haberle solicitado a su cliente la autorización cuya una de las finalidades será la comercialización de sus datos a terceros, en Colombia o en el exterior. Pero exigirle al tercero que tenga esa autorización de esas personas cuando no sabe quiénes son, me parece que no tiene ninguna aplicación real. Segundo, si se le remunera al consumidor financiero, ¿eso tendrá alguna implicación, afectación tributaria? Entonces, tanto los ingresos, obviamente, como dice ahí, la entidad vigilada puede remunerar al consumidor financiero. Puede. En el caso de que lo haga, ¿será que habrá alguna afectación tributaria para esa persona? Y si se le cobra, que vuelvo y reitero, ojalá esté equivocado, esté interpretándolo muy lejos, muy amplio, pero si se le cobra, esos costos también tendrán alguna afectación tributaria. Es decir, mi entidad tendrá que generar algún tipo de extracto de documento para la DIAN, para las autoridades, para la UIAF, bueno, qué sé yo, de cuánto se le pagó a fulanito y cuánto se le cobró a fulanito. Eso. Tengo que generar documentación nueva para poder decirle yo a las autoridades, miren, la plata que entregué o la plata que no entregué, etcétera, etcétera. Y tercero, por incumplimiento de la presente circular, o sea, de esa circular 004 de la superfinanciera, el consumidor financiero, ¿ante quién se queja? ¿Ante la superfinanciera o ante la superintendencia? Yo considero, como igual no es una operación en el marco de la prestación de los productos y de los servicios propios de la entidad vigilada, sino que es externa, es alterna y es suministrar información para que ese tercero comercialice. En mi concepto, la reclamación se hace conforme a la ley 1581.
Es decir, conforme a lo establecido en la misma ley, el requisito de procedibilidad, es decir, primero se queja contra la entidad o el responsable, que en este caso puede ser la entidad vigilada que entregó la información o la entidad vigilada o tercero receptor que recibió los datos. Si no satisface su queja, perdón, su reclamo, pues ahí sí puede ir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, ese procedimiento debe ser informado por parte de la entidad vigilada. ¿Cuándo? Pues cuando esté solicitándole la autorización al consumidor financiero para poder comercializar sus productos. Recuerden que, bueno, en mi concepto, la autorización va a ir en el marco de la 1581. Y uno de los requisitos de la 1581 dice que dentro de la autorización debe, o al solicitársele la autorización, se le debe solicitar al titular cómo puede, o el procedimiento, o por dónde puede ejercer sus derechos. Y uno de esos derechos es interponer reclamos. Pues, queridos amigos, esa pues era mi precisión, como les digo, pues por cuestiones de tiempo, y no profundizamos, eso fue lo que yo interpreté, todo eso que está por debajo, por detrás del tratamiento de la información personal, que sí, que la autorización, que el almacenamiento, que las medidas de seguridad, perfecto, pero hay cositas detrás que hay que analizar de lleno, de profundidad, para no ir a exponer un riesgo adicional a nuestra organización. En este sentido, pues yo estoy hablando que nosotros somos parte de una organización que puede estar dentro del marco de las finanzas abiertas, no como personas naturales, no como titular de los datos, no como consumidor financiero, que también, pues, obviamente lo somos. No sé si tienen alguna apreciación, alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Con el mayor de los gustos podemos aclarar, hablar del tema. Bueno, hace pocos días, pues para saberlas, si eso tendría implicaciones tributarias, pues hice la consulta a la DIAN. No he recibido respuesta todavía, pues no ha pasado los términos de respuesta. Pero, y como es una consulta, son 30 días hábiles. Esperemos a ver qué responde. Que no sea como la superfinanciera que me respondió lo mismo y me dejó igual. Entonces, si tienen dudas, si no, muchísimas gracias. Javi, yo sí tengo dos preguntas. Señor. Bueno, realmente tengo un comentario, una pregunta y yo tengo dos preguntas. Vamos a Señor. empezar con el comentario y nos dice Jer que es correcto que puede tener costo para el consumidor financiero en el caso de datos procesados, normalizados o agregados. Por ejemplo, se puede cobrar en el caso de un estudio técnico legal para un préstamo, hipoteca, etcétera, y la norma solo pide que al consumidor se le informe. Es igual que ahora donde cobran un costo, un estudio documental. Ujú. Ok, gracias Jer por ese comentario. Gracias. Y nos dice que lo que pasa es que no siempre el costo es visible para el usuario de manera directa. Sí, es que, bueno, lo que en este momento, el prestar el servicio o los productos financieros de nuestra organización pueden tener un costo y pues obviamente se le cobra. Pero esto lo que habla es del costo de la comercialización, que nada tiene que ver con nuestros servicios y productos financieros. Entonces, si si yo le vendo sus datos, es decir, Cristian, yo voy a vender sus datos, se los voy a vender a María, pero como yo voy a ganar plata ahí, porque es un convenio comercial con María, Javier y María, de sus datos. Pero ya para poderle vender sus datos a María, María me cobra 100 pesos, se los voy a cobrar a usted. ¿Sí? Es en la comercialización, no en mis productos financieros, no, eso sí está totalmente claro, es en esa comercialización. Por eso hay que profundizar mucho en el tema. Como les digo, yo espero estar interpretándolo, pues obviamente, pues más, muy para allá, pero si no es así, es delicado. O sea, aparte de que comercializan mis productos, me van a cobrar por eso. Entonces, y Sí, si no. sí, pues si eso es lo que dice la norma, pues hay que informarlo para que la persona pueda tomar la decisión de acuerdo a su principio de libertad, si acepta o no acepta que se comercialicen mis datos personales. ¿Sí? Es que en últimas se vuelve como un producto.
un producto alterno, mi información personal. Entonces, ¿qué gano yo? Ujú. ¿De acuerdo? Sí, Pero y sí hay que entrar a profundizar eso. Yo espero estar equivocado, pero bueno. sí, ¿cómo podríamos, pues no sé, desde mi ignorancia, por decirlo así, comparar esta norma o esta normativa o esta circular? No sé si de pronto tú has visto que en el Reino Unido hay una que se llama Open Banking Standard. Ajá. Podríamos compararlo de alguna forma o cómo lo manejan ellos si de pronto sabes eh, para qué o qué rumbo tendrá esto de las finanzas abiertas para las entidades que se quieran meter, por decirlo así, como tú dices, en este tema, qué comparación se puede haber pues obviamente esto de las finanzas abiertas tiene un beneficio gigantesco. Sí, o sea, pero como yo decía al principio, el tema de, como tal del modelo de finanzas abiertas, pues no voy a profundizar en el tema, sino en lo que viene detrás, o sea, en el manejo de la información personal. Y en el Reino Unido, pues no sé cómo, o sea, la Unión Europea tiene su régimen de datos personales que es supremamente fuerte, ácida. Eh, Me imagino que aplicarán el régimen, el régimen general de protección de datos personales en Europa. Pero no manejo, o sea, ellos manejan su reglamentación, o sea, no Tenemos en que el hacer un tratamiento de estudio información personal. de la protección de datos personales como lo Yo manejan lo que ellos. voy a hacer es volverle a preguntar a la super Ujú. ese tema de los costos, si se le va a cobrar al dueño de los datos, si esa frase significa eso. Ya. Y ojalá cuando me respondan ya tenga la respuesta de la DIAN y podemos pues hacer un otro escenario y les comento que me respondieron. De hecho, pues este tema hace parte también de un tema más grande que tenemos programado nosotros que no de riesgo, ¿no? A ese punto también iba. ¿Te refieres al diplomado, sí? Espérate que Donny pregunta, ¿el responsable al comercializar la base de datos debería remitir copia de la autorización al tercero? ¿Al tercero receptor, me dices? Sí, señor, en ese caso sería Al el tercero. tercero receptor. Pues en ninguna parte de la normativa dice que ese tercero receptor debe tener. Considero que es una buena práctica y o que esté incluido dentro del clausulado del contrato comercial que hace la entidad vigilada con el tercero receptor, que se presume, o bueno, ya los abogados se encargarán de eso, que toda información que sea suministrada, pues se garantiza que tiene la autorización por parte de la entidad vigilada. Pero en ninguna parte ni lo prohíbe ni lo exige, pero si lo quieren hacer, pues lo podrían hacer, no está de más hacerlo ni está, como si hacerlo no está prohibido, por decirlo así. Entonces, si ustedes saben que en Colombia lo que no está expresamente prohibido está permitido. Perfecto. Tenemos la ¿Vale? manita levantada de Daniel Ramírez. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo Hola están? Daniel, buen día. Muy bien, gracias. Tengo una pregunta cuando hablamos de tercerizar, por ejemplo, si tenemos unas carteras que se tercerizan a agencias de cobro, ¿esta base se debe notificar o es normal? Pero me lo preguntas en el marco de las finanzas abiertas, o sea, una casa de cobranza, una agencia de cobranzas, se comunica con su entidad y le dice, quiero comprarle esa base. Sí, por ¿Sí? decirlo así. Ok, Sí. en el marco de las finanzas abiertas. Entonces yo le quiero comprar esa base. No que la casa de cobranzas como está hoy actualmente, que hacen un convenio y se vuelve encargado del tratamiento, que por encargo del banco, pues hace las llamadas. Digamos que en el marco de las finanzas abiertas de la casa de cobranzas dice, señor banco o señora cooperativa, eh, le compro la base de datos de cartera. Entonces ya se vuelve dentro del marco. Entonces, eh, primero, si es dentro del marco de las finanzas abiertas, las personitas que están ahí en esa base de datos deben autorizar eso. O sea, si tienes 100 personitas en la base de datos de cartera, de tu cartera in-house, eh, vas a vender esos datos, tienes que haberle pedido la autorización a esas 100 personitas. Digamos que 50 dijeron que sí y 50 dijeron que no.
Entonces tú sacas los 50 que sí y se lo envías a la casa de cobranza. Le dices, le cobro tanto por estos 50. Estos 50 me toca a mí seguirle haciendo gestión yo. Ahí se genera una base de datos adicional. Se reduce la actual y se genera otra. Esa tienes que erradicarla. O sea, tienes que registrarla en la base de datos porque ya es una base de datos nueva. Clientes, no sé cómo lo vayas a llamar, base de datos, cartera comercializada, algo así, bueno, qué sé yo, para identificarlas, porque ya es una base de datos nueva. Esa tendrías que adicionarla a tu inventario actual de bases de datos y registrarla en el RNBD. Muchas gracias, Javier. Con gusto. Muchas gracias. Obviamente, si en este momento en el tratamiento in-house tú tienes una base de datos que se llama cartera o, bueno, clientes o morosos, y tú contratas una casa de cobranza como encargado del tratamiento y le envías esos datos, pues obviamente tú debes tener esa base de datos porque tú estás respondiendo por la información personal de las personitas que están dentro de esa base de datos. No sé cómo la llamarías, pero pues debes tenerla y debes tenerla en tu inventario y en el RNBD. ¿Vale? Gracias. Con gusto. Súper, Javi, súper bien. Ahora me gustaría que de pronto, si es posible, nos pudieras hablar de lo que tenemos, lo que estamos empezando a construir para Sí. el segundo semestre. Este tema, pues, hace parte de un tema más amplio. Con un riesgo vamos, Dios mediante, por ahí para el segundo semestre de este año, vamos a llevar a cabo un diplomado de formación para oficiales de protección de datos personales. No va a ser un diplomado del régimen colombiano de protección de datos personales. Es un diplomado de formación para oficiales de protección de datos personales. ¿Cuál es la diferencia? Este lo creamos con la experiencia que tenemos ya como les digo, de más de 14 años siendo oficiales de protección de datos, tanto del sector público como privado, como empleado o como consultor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el oficial de protección de datos personales en el día a día en su organización? Que debe saber construir el plan de auditoría, el sistema de administración de la gestión de los riesgos asociados al tratamiento de datos personales, el inventario de bases de datos con información personal, cómo construir el manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales, cómo construir una política, cómo construir un aviso, dónde saber y interpretar y saber dónde se necesita una autorización y dónde no, y se puede colocar un aviso de privacidad, porque el aviso de privacidad pueden ser varios, no solamente es uno, y la autorización no es solamente una, pueden ser varias de acuerdo a las recolecciones de las informaciones. En el día a día, cómo emitir un concepto a una dependencia que dice, me llegó una petición, un reclamo o una solicitud de información, ¿será que la puedo suministrar toda? ¿Cómo hacer un concepto para apoyar a esa entidad y decir si es procedente o no es procedente, o es procedente parcialmente, lo demás hay que pseudonimizar o desidentificar? Ustedes saben que ahí están esas herramientas: anonimización, pseudonimización y desidentificación. Saber eso, saber construir eso es en el día a día. Entonces, así va a ser el diplomado. ¿Cuál es la función en las tareas del día a día de un oficial de protección de datos personales? ¿Cómo construir los controles que exige la responsabilidad demostrada? Ese es el tema. Entonces, es de oficiales de protección de datos para oficiales de protección de datos personales. Y obviamente vamos a profundizar en este tema de la responsabilidad demostrada en las finanzas abiertas. Ese es lo que tenemos proyectado para el segundo semestre. Están invitados cuando generemos la información, pues están todos ustedes invitados para que lo tengan en cuenta. Sí, importantísimo que las personas que estuvieron en el conversatorio de hoy, por favor escriban consultor1 a consultor1@udriesgos.com, que estuvieron presentes para
poder generar algún tipo de, puede ser un descuento, puede ser una atención o bonos adicionales en el momento de enviar o publicar el diplomado en nuestra página, ¿vale? Escriban, solamente estuve el día de hoy en el conversatorio, ajá, de finanzas abiertas, y yo lo comparo con el listado generado el día de hoy, y pues claramente son supremamente bienvenidos para los que deseen entrar a este diplomado, ¿vale? Listo. Bueno, Bueno, por Javi. mi lado, muchísimas gracias.